Quiero dar la bienvenida también a Stephanie Rivadeneira, directora de la Red de Bibliotecas, que nos acompaña. También nos acompaña Mario Flores, el director académico de la Patagonia, y a quien le quiero dar la oportunidad para poder saludarnos. Muchas gracias, Evangelina, y aprovecho de saludar a todos los participantes y a los que van a ver la grabación también, que es muy importante, que uno de los puntos que queremos desarrollar con este piloto que estamos evaluando y revisando en nuestra sede, eh, es la generación de algunos puntos de video de consulta. Eh, Comentarles brevemente de dónde nace esta actividad, y no quiero consumir todo el tiempo valioso de todos ustedes y de lo que está programado, pero tenemos la intención de poder articular todas las capacidades que están instaladas en nuestra sede y también poder potenciar y escalar esto lo más posible, eh, entre la investigación, entre el pregrado, y también la bajada necesaria que hay que tener hacia la parte educativa o el pregrado. Con esto nosotros no solamente estamos aportando a la instalación de las capacidades a generar autonomía en nuestros académicos y estudiantes que van a participar, sino que también a formar redes de apoyo, puesto que cada uno, por más experto que sea en las distintas partes de la investigación y educación, siempre es necesario poder tener contacto y apoyo en el resto de la red, y estas son instancias donde nosotros nos podemos conocer y fortalecer como comunidad. Esperamos que podamos levantar los liderazgos asociados a estos temas que se van a empezar a instalar. Ya esperamos que nuestros académicos que están recién ingresando a la planta, ¿cierto?, puedan desarrollarse en plenitud, y aprovechar todas las etapas del proceso investigativo para obtener resultados que también sean publicables. Nosotros sabemos que hay eh, partes que son muy de campo, pero siempre hay que hacer un marco teórico, ¿cierto? Siempre hay que tener una referencia general. Scoping Review es una técnica que nos permite dar mayor posibilidad a que estos marcos teóricos, estos desarrollos, también alcancen una publicación, y no una publicación básica, sino que también podemos llegar a una publicación de gran impacto, Q1, por ejemplo, con esta técnica. Tenemos la suerte, y yo agradezco a Angelina, agradezco a Sergio Olivares y también a Oliveros, me equivoqué, ¿cierto? Y también a los académicos, a los doctores que van a estar formando parte de los académicos que van a participar en estos talleres que vienen, porque han tomado también el desafío de que nuestra unidad de biblioteca también mire hacia el futuro en una orientación hacia la investigación, dejando un poco como la actuación anterior de la biblioteca, ¿cierto?, que era solamente este intercambio de material y orientación de material, sino que también el apoyo y la articulación en la orientación, hasta incluso la ubicación de la producción en alguna revista, porque nuestros bibliotecólogos tenemos la suerte que son súper capacitados en nuestra sede y nos dan esos apoyos. Vemos con mucho cariño este piloto de nosotros, lo hemos conversado mucho con Evangelina. Creemos que aquí hay una de las claves que podemos instalar como apoyo transversal, pero finalmente sabemos que los desafíos los tienen que tomar la comunidad académica, y en ustedes, en los asistentes, los que se empiecen a agregar, y cómo ustedes gestionen esta motivación en los cuerpos académicos y en los estudiantes, es lo que nos va a decir si esto efectivamente es la vía o no. Así que con eso cierro. Evangelina, muchas gracias, y yo también voy a ver la grabación porque tengo que ir ahora a una Gracias, actividad de Mario. simulación, y mucho éxito, sáquenle el jugo a esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mario. Bueno, vi que se integró también Angélica Barroso, directora de investigación y doctorados de sede Patagonia. También le doy la bienvenida. Dicho esto, vamos a iniciar esta reunión y voy a compartir pantalla. Solamente alguien me confirma si se puede ver la PPT e iniciamos. ¿Se puede ver ya? Sí se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Muchas gracias a los que se han integrado, a los que van a ver esta grabación. Iniciamos con la introducción a una Scoping Review. Esto es parte del piloto Estrategia Avanzada de Scoping Review que estamos realizando en la sede de la Patagonia, con el respaldo de sede, con el respaldo de dirección académica, de dirección de red de bibliotecas y también con el respaldo de dirección de investigación y doctorados de sede. Mi nombre es Evangelina Rowling, soy jefa de biblioteca de la Patagonia. El objetivo de este piloto es la instalación, como mencionó el director académico, de las capacidades relativas a la investigación, pero a partir de la enseñanza y asesoría en la elaboración de revisiones sistemáticas con diseño de Scoping Review. Y acá es importantísimo porque muchas veces se ponen de moda algún tipo de investigación y uno desconoce cuál es la metodología base. Las revisiones sistemáticas es la base y la Scoping Review es un diseño de estas revisiones sistemáticas. Quiero comentarles un poquito del piloto para que nos situemos en cómo va a funcionar esto. Estamos en la etapa 1, que es la introducción, que es una etapa donde vamos a bajar, vamos a desmitificar un poco esto de las revisiones sistemáticas, mencionando que no son escenarios difíciles. La verdad es que hay herramientas. Nosotros como red de bibliotecas tenemos nuestros talleres de alfabetización informacional que los venimos desarrollando desde que inició la red de bibliotecas. ¿Y cuál es el objetivo de los talleres de alfabetización? Difundir en la comunidad académica todas las habilidades que le den la autonomía para poder moverse en la academia. Y una de las metas de la Academia de la San Sebastián en este momento es la acreditación de investigación. Por lo tanto, biblioteca y red de biblioteca se une en esta meta y también se adapta a que sus talleres sean actualizados a las necesidades de la academia. Y la academia ahora también está compuesta, siempre ha estado, pero ahora con más énfasis por investigadores. Por lo tanto, que biblioteca pueda socializar, bajar, difundir, demitificar y acercar a estas metodologías es este piloto, pero esta primera parte, que es esta sesión, es eso, es introducirnos a las revisiones de Scoping Review. Luego vamos a tener una etapa de profundización teórica que la voy a hablar en las siguientes láminas, donde vamos a tener 4 sesiones, en total son 4 horas de su tiempo, van a ser todos los miércoles de aquí hasta el 3 de julio con diferentes expertos, entre bibliotecólogos e investigadores que han hecho Scoping Review publicadas en impacto, en revistas de impacto. Así que ahí tenemos buenos referentes y como dijo también Mario, para que podamos visualizar quiénes son las personas que pueden ser referentes para este tipo de diseños. Y finalmente, como siempre lo hace biblioteca, viene la etapa de asesoramiento, donde nosotros no vamos a ser profes guías, tampoco vamos a ser los investigadores, sino que vamos a ser aquellos articuladores que les permitan llegar a aquellas herramientas que ustedes necesiten, y además a nosotros nos sirve porque si bien nosotros entregamos un tipo de talleres, todas las inquietudes que van surgiendo por parte de la comunidad también nos sirven para proyectarnos nuevos talleres. Así que este asesoramiento va a ser específicamente en la profundización. Hay 4 talleres de teoría y 4 talleres de asesoría que le vamos a hacer a quienes de este piloto quieran proyectarse en hacer una investigación. Ahora, hay algo importante. Miren, la autonomía es clave. Nosotros vamos a entregar las herramientas, vamos a dejar las grabaciones, van a estar los profesionales e investigadores para que usted se pueda acercar, pero con esas herramientas usted podría terminar una Scoping Review en un mes, pero también en 2 años. Por lo tanto, el tiempo depende del investigador, pero acá están al menos los referentes que lo puedan orientar. ¿Para qué? Para que usted pueda sacar esta publicación de Scoping Review, que es el ideal esperado. Hay hartas ventajas en hacer una revisión sistemática. Las principales ventajas de hacer una revisión sistemática es que usted lo puede hacer desde la tranquilidad de su escritorio. No pasa por el comité ético científico, que eso también es importante porque cuando uno hace un trabajo de campo pasa por los SEC y los SEC igual
por supuesto que aportan, pero son un tiempo de espera para poder avanzar. Las revisiones sistemáticas, uno puede saltarse esa etapa. ¿Cuáles son las desventajas o amenazas? Que tenemos que tener la mejor evidencia, pero la San Sebastián nos entrega a través de Red de Bibliotecas las mejores fuentes de información de indexación de corriente principal. Tenemos WOS, tenemos Scopus, tenemos base de datos de todas las disciplinas para que usted no piense que esto solamente es sesgado hacia el área de salud, sino que si usted es de Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Educación Física, Educación Parvularia, Educación Diferencial, Psicología, etcétera, usted también puede hacer una revisión sistemática y una scoping review. Bien, vamos a revisar entonces las 4 sesiones de profundización para que usted sepa en contexto qué es lo que vamos a enseñar y quién lo va a enseñar. La primera capacitación después de esta introducción la hago yo. Esto es el 5 de junio. Usted ya se inscribió, por lo tanto le va a llegar la invitación a esta sesión. Pero si usted quisiera eventualmente invitar a un colega de la sede de la Patagonia o algún estudiante que usted diga, ¿sabes qué? Voy a hacer una scoping review con respecto a este tema, todavía está a tiempo, ¿ya? No hay restricción de cantidad, porque como le insistimos, esto es una intervención para crear capacidades y para crear la autonomía. Entonces, la primera sesión que vamos a encontrarnos es como la puerta de entrada a una revisión sistemática y a cualquier investigación. Vamos en la primera modalidad de hoy, vamos a revisar qué es el piloto, qué es una scoping review, las diferencias entre una revisión sistemática tradicional y una revisión scoping, y vamos a revisar también cuáles son las scoping review publicadas por sede de la Patagonia y otras sedes de la San Sebastián en impacto, en indexación de impacto, para que usted vea que usted puede hacer la scoping review en 1 mes o 3 meses o 6 meses. Lo puede hacer accediendo a los recursos de la Universidad de San Sebastián y tiene todas las posibilidades de llegar a las revistas de mayor impacto. Bien, después continúa la siguiente semana, el 12 de junio, Constanza Marín, que es una investigadora recientemente llegada a Patagonia. Ella hizo su posgrado en Inglaterra, trabajó Scoping Review, viene con una experiencia, con una visión de estas investigaciones, por lo tanto es un referente para que usted también pueda conocer sobre este tipo de diseño. ¿Y cuál es el objetivo del taller de Constanza Marín? Revisar los frameworks. Los frameworks son los protocolos, las pautas de trabajo donde usted monta toda la información. Es como el esqueleto para poder armar la investigación, que no es lo mismo que la estructura de un paper, que el IMRAP, por ejemplo. Cuando usted ve un paper y usted dice, tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados, tiene discusión. Eso es una estructura del formato de presentación de un manuscrito en una revista. Pero el framework tiene más que ver con lo sustancial de las partes que tienen que estar presentes en una revisión sistemática. Me explico. A usted le falta la pregunta, toda la revisión sistemática va a estar mala. Si a usted le faltó una revisión exhaustiva en identificar, pasar las palabras claves por tesauro, se saltó parte del framework. Entonces, si usted quiere tener una investigación rigurosa, hay framework y vamos a revisar 2, el del John Albrecht Institute y el de Prisma, que Prisma, si bien muchos dicen que es más un checklist, también es un framework, porque ese checklist nos sirve para saber todo lo que tiene que tener nuestra revisión sistemática. Luego vamos a comparar estos frameworks con Constanza Marín y vamos a revisar las plataformas de publicación de estos frameworks. Y acá hay algo importante. Cuando usted hace revisiones sistemáticas, tiene la oportunidad de publicar 2 cosas. Publicar el protocolo y publicar la publicación, valga la redundancia, es decir, el estudio final. Cuando usted hace, por ejemplo, la publicación del framework, usted, si hace una revisión sistemática pura, la puede publicar en plataformas como Próspero. Pero cuando hace una scoping review, existen otras plataformas como el OSF, el Fishcare, está también el Joan Albrecht Institute, que tiene una plataforma para publicar. Y usted queda con una publicación del framework y una publicación de los resultados finales de su scoping review. Y finalmente, lo que va a hacer Constanza Marín es situarnos en el diagrama Prisma, que es el diagrama de flujo
de la selección de la evidencia para poder finalmente analizar los resultados. Posteriormente, en la sesión 2 voy a entrar yo, donde voy a levantar diferentes formas de plantear una pregunta de investigación. Vamos a conocer estrategias para poder levantar preguntas de investigación interesantes. Vamos a ocupar dos metodologías, PICO y PCC, que son para diferentes orientaciones disciplinares. Vamos a identificar la importancia de levantar keyword, la importancia de usar tesauros. Lo más probable es que ocupemos 4, que son 2 de salud, EDEX, MEDCH, el de la UNESCO y ERIC. Así que ahí vamos a tener como un abanico para que usted, depende de la disciplina, tenga posibilidades de ocupar distintos tesauros. Y esto nos va a tributar a la creación de queries. ¿Qué son queries? Son preguntas, estrategias. Y esto es oro, porque si usted dice, quiero buscar, es un ejemplo, quiero buscar sobre instrumentos de apoyo a la lectoescritura en estudiantes con TEA. Si usted pone esa consulta en la base de datos, las bases de datos son amigables, pero no son amigas, ni el ChatGPT es amigo. Uno tiene que hacerse entender con el lenguaje de las máquinas, y para ello es importante que uno tenga conectores. Vamos a trabajar con operadores booleanos, vamos a poder identificar algunos truncadores, y también esta combinación entre keyword y operadores para generar estas consultas que tienen que ser exitosas, porque lo que no le tienen que generar es este ruido documental, que es como inabordable en la literatura, o este silencio documental que se llama en la bibliotecología, que es cuando usted dice, hoy no me aparece nada en la literatura, no hay nada publicado. Y a veces no es que no hay nada publicado, sino que no se buscó bien. Y vamos a continuar con Sergio Olivero, bibliotecólogo referencista de la Patagonia, quien va a tomar mi query, la query que se creó en la sesión 2, y va a trabajar en 2 bases de datos, explotando al máximo las bases de datos y las potencialidades de las bases de datos, para luego pasar a la siguiente etapa, que vamos a integrar unas TIC, que son los gestores bibliográficos. Vamos a trabajar con Zotero, con Mendeley, y vamos a ver también cómo uno puede crear una extensión en Mendeley para poder trabajar desde Word con Mendeley y hacer esta exportación para luego cribar, que es la etapa que va a trabajar posteriormente Soledad Capes, y que ella además tiene hartas, y esto es muy interesante de esta sede, porque Soledad Capes es una investigadora del área de la enfermería de ciencias de la salud, que lleva un tiempo publicando Scoping Review, se ha vinculado con personas de otras universidades extranjeras en estas metodologías, y tiene muchos tips interesantes. De hecho, cuando yo hablo con ella, me enseña otras formas de hacerlo, y esta combinación, esta sinergia entre biblioteca e investigadores es enriquecedora. Así que a través de esta sesión de Soledad Capes, usted va a poder aprender a cribar con ciertas estrategias, va a poder saber trabajar el diagrama de flujo, y ella va a dar unas recomendaciones muy interesantes con respecto a cómo crear resultados de investigación en Scoping Review y discusión. Y la discusión, no se olvide que también entra biblioteca, porque para discutir hay que tener evidencia. Bien, entonces vamos a lo concreto: revisiones sistemáticas de la literatura, descripción de una Scoping Review. Antes de poder hablar de la Scoping Review, es importante como segmentar, separar aguas. ¿Qué es esto y qué es esto otro? Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de revisiones de la literatura. Quiero esclarecer que las revisiones narrativas no son sistemáticas. Me explico: cuando usted lee un estudio que no tiene INRAD, ¿y qué es una revisión? Sospeche. Introducción, metodología, resultado, discusión. Si no tiene eso, usted diga, me tinca que es una revisión narrativa. Y las revisiones narrativas no tienen metodología, por lo tanto no son replicables. Es decir, que el investigador no se sabe cómo obtuvo esa fuente de evidencia, quizá aleatoria, quizá la tenía en un pendrive, quizá alguien se la compartió, pero no hay ni una forma de saber cómo llegó a esas conclusiones. Entonces, finalmente, estas revisiones narrativas son más como informativas, son como más de entretención científica, son papers que uno puede leer mientras va en un bus, en el avión, y uno va leyendo y entreteniéndose con temas novedosos, y sirven para eso, para poder levantar quizás preguntas interesantes de alguien que comentó un tema interesante, pero no son para nada opiniones de expertos, ni tampoco son evidencia pura. Después tenemos las revisiones sistemáticas, que ¿cuál es la virtud de las revisiones sistemáticas?
es que tiene metodología. Entonces usted, es como una receta, usted va a hacer un pastel y aunque tenga los materiales, si no tiene los procedimientos, puede dejar 3 horas en el horno el queque y se va a quemar. Entonces la revisión sistemática no solamente ofrece todas las herramientas que ocupa el investigador, es decir, cuál fue mi pregunta de investigación, cuáles fueron mis keywords, cuáles fueron mis operadores booleanos, cuál fue la query, cuál fue la base de datos, cuáles fueron los filtros, cuáles fueron los criterios de inclusión, etcétera, etcétera. Además, cómo lo hizo. Y el cómo lo hizo es súper interesante porque es el sello del investigador y del diseño que se ocupó. También quiero comentarles que existen las revisiones sistemáticas que son cuantitativas, y ahí tenemos los metaanálisis. Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, acá en sede, una investigadora del área de medicina estaba haciendo una revisión sistemática, pero como ella es estadística, se interesó en las variables de los papers que estaba trabajando y empezó a hacer algunas como análisis de los elementos estadísticos de esos papers y se transformó en un metaanálisis. Entonces, no todos los papers tienen potencialidad, o sea, no todas las revisiones sistemáticas tienen potencialidad de ser metaanálisis, pero ahí es bueno apoyarse con un estadístico. Y los metasíntesis son revisiones sistemáticas propiamente de estudios de tipo cualitativo, etnografía, antropología, cualitativo, fenomenológico, etc. Luego tenemos algo importante que yo incluí acá, que son revisiones bibliométricas. Las revisiones bibliométricas son revisiones netamente para tener un panorama, una tendencia, un patrón de comportamiento en la literatura. Por ejemplo, acá en biblioteca, Sergio Oliveros realizó una investigación bibliométrica respecto a One Health, junto con Veterinaria con Daniel Medina. Y ellos finalmente pusieron un congreso y fue muy interesante porque se sabía que existe el One Health, pero no se sabía qué estaba publicado en Patagonia. Y a través de esta revisión bibliométrica, a través del uso de un software que se llama WASPbeaver, que Sergio lo sabe ocupar muy bien, se conocieron las tendencias. ¿Qué es lo que se está publicando en One Health en Patagonia? ¿Cuáles son las revistas? ¿Cuáles son los países? Y así, es como una orientación de qué está pasando, pero desde datos cuantitativos del comportamiento de las publicaciones. Bien, cuando uno hace una revisión sistemática, así hablemos no de scoping review, así como pura, esta es la columna vertebral. Estos son los elementos básicos. Lo primero, es importante que usted siempre define un objetivo y los objetivos se levantan a partir de una pregunta. Por lo tanto, siempre tiene que estar explícita la pregunta. Si no hay pregunta, es un objetivo difuso. Y lo que hace finalmente la revisión sistemática es responder esa pregunta. Y todo lo que se hace es para tributar a la respuesta a esa pregunta. La fase 2 es la búsqueda de evidencia. Es importantísimo que se identifiquen palabras claves, descriptores, se ocupe todas las herramientas posibles para poder llegar a una búsqueda efectiva. Luego es importante en la fase 3 de una revisión sistemática identificar criterios de selección. ¿Qué criterios de inclusión? ¿Qué criterios de exclusión? Algunos pueden ser documentales. Por ejemplo, usted dice, yo quiero solamente evidencia de los últimos 10 años. Mi evidencia además van a ser revisiones o ensayos controlados aleatorizados, investigaciones de caso control y observacional. Y también porque voy a hacer supongamos, una scoping review y voy a incluir literatura gris. Todos esos son criterios que usted tiene que especificar al inicio de su investigación. Esos son documentales, pero también usted puede tener algunos disciplinares, por ejemplo, ciertas variables, cierto tipo de población, cierto tipo de rango etario, etc. Y en la fase 4 es importante que en las revisiones sistemáticas puras se evalúe la evidencia, porque yo puedo tener dos tipos de estudios, eh, pero no todo lo que brilla es oro. Sobre todo ahora con estas depredadoras o los fake news, o retractos, salió publicado hace poquito, muy poquito, busque por ahí en la web, que han cerrado muchas revistas de corriente principal por la abundancia de retractos de las publicaciones científicas. Entonces, por este boom de publicar, se pierde la rigurosidad y cuando un investigador descubre los errores del paper, se pide retracto y se empiezan a retractar los estudios. Este aumento de retractos nos hace estar alertas y por lo tanto la evaluación de los estudios y la calidad de los estudios es clave. Y esta es una etapa de la revisión sistemática. Finalmente, la recogida de datos.
que nos va a permitir llegar a los resultados de investigación. Y estos resultados y análisis de resultados es otra etapa importante de la revisión sistemática para finalmente terminar en la discusión y las conclusiones. Todo este esqueleto se estructura después en un framework y el framework, cuando ya está terminado, se estructura en la estructura del paper, que por lo general es el IMRA. Entonces se fija que son puras técnicas, pero las vamos a conocer a través de estas sesiones. Ahora hablemos de la Scoping Review. Vámonos a el área chica. Vamos a revisar qué está pasando con la Scoping Review. Lo primero que les quiero comentar que hay dos mujeres muy importantes. Hilary Arksey y Lisa O'Malley de la Universidad de York, de Inglaterra. Ellas en el 2005, trabajando en sus áreas de investigación, levantaron el primer acercamiento a las revisiones de alcance y le pusieron revisiones sistemáticas de alcance. Y ellas levantaron las primeras teorías y fundamentos de lo que se conoce como Scoping Review. Cuando se difundió este paper, que si usted lo busca en la literatura, tiene más de 125.000 citas, porque generó gran impacto, ya que ellas argumentaron muy bien en todos los procesos de búsqueda de esta revisión sistemática de este diseño. Y ahí apareció otra organización sumamente importante, la Universidad de Leiden, que queda en Australia, y a través del departamento que es la colaboración de Joanna Briggs Institute, tomaron estos levantamientos de estas dos doctoras y mejoraron el diseño, se apropiaron un poquito de esta metodología y propusieron mejoras en lo que es la revisión sistemática de alcance. Entonces, inicialmente se llamaba revisión sistemática de alcance, pero bajo el supuesto de que es una revisión sistemática, actualmente solamente se llama revisión de alcance o Scoping Review. Así que cuando usted le diga en Scoping Review, es una revisión sistemática, pero solamente que tiene un diseño de alcance. Entonces, yo quiero mencionarle las razones para realizar un Scoping Review. Si usted, por ejemplo, quiere explorar la amplitud o la extensión de la literatura con respecto a un tema, ¿qué hay publicado con respecto a las didácticas estratégicas para lectoescritura en estudiantes con déficit en aprendizaje en escuelas multigrado? Ya, usted tiene que hacer un Scoping Review. Ayer estuvimos conversando con un investigador de Santiago y él nos contaba que en su posgrado, doctorado, está haciendo una investigación sobre instrumentos de identidad de género en educación. Y nos contaba que para armar el marco teórico, la universidad le pidió hacer una revisión sistemática, ¿cierto? Entonces nos pidió asesoramiento como biblioteca para esa tarea. Y lo interesante es que cuando estábamos hablando con este investigador, él dijo, la verdad es que no sé qué instrumentos están publicados con respecto a la identidad de género en educación. Entonces, cuando surge eso, no sé qué he publicado, surge la necesidad de hacer un Scoping Review, porque no tienes un outcome tan definido. Distinto es que él dijera, quiero identificar la variable autopercepción de género con respecto a sus correlaciones con otras variables en instrumentos de identidad de género en educación. Entonces, cuando tú haces preguntas así, que tienes súper claro el outcome, quizás te sirve pregunta picó y te sirve hacer una revisión sistemática pura. Pero si tú dices, en el fondo, hay instrumentos que se han levantado y de qué tipo, de qué metodologías con respecto a la identidad de género en educación, haz una Scoping Review. Entonces, ahí tienen una buena idea. También es para mapear y resumir la evidencia. Por ejemplo, tú tienes ya instrumentos de identidad de género en educación y tú quieres igual que un mapa. Por ejemplo, cuando tú tienes un mapa, tú dices, voy por la 5 Sur y doblo hacia allá y me voy, no sé, a Frutillar, ¿cierto? Esto es muy del sur. Ya, me voy a Santiago. Pero ese mapa nos sirve como para movernos. Entonces,
cuando uno hace una scoping review a modo de mapeo, uno dice, bueno, esto se ha publicado, estos diseños, por lo tanto, esto está súper abundante y estas áreas están débiles. Por lo tanto, en esta área yo me voy a mover porque son nichos que no se han abierto, no se ha publicado. Ahí las scoping review ayudan mucho. Y también para levantar investigaciones futuras, porque a partir de este mapeo uno puede levantar el trabajo de campo, puede trabajar investigaciones laboratorio, investigaciones, revisión sistemáticas puras, etc. Ahora, hay otras razones para realizar scoping review, y yo acá voy a poner algunos ejemplos. Si yo quiero examinar cómo se lleva a cabo la investigación sobre un determinado campo, yo hago una scoping review. Por ejemplo, ¿qué se ha publicado en relación con organización social de los cuidados y la vulneración de derechos en Chile? Si yo quiero saber eso, me sirve una scoping review. Y eso es un área de derecho. Así que ahí vemos que no solamente sirve para el área de la salud. Si yo quiero identificar los tipos de evidencia disponible en un campo determinado, por ejemplo, ¿cuáles son los diseños de instrumentos sobre colonialismo y diálogo intercultural? Como estáis hablando como entre ingeniería y entre arquitectura, también yo puedo hacer una scoping review. Si yo quiero identificar características o factores clave relacionados con un concepto, ¿cuál es la definición identificada a través de la evidencia respecto a la espiritualidad y la calidad de la muerte del paciente oncológico? Porque yo sé que el paciente oncológico tiene cuidados paliativos y finalmente hay un proceso del buen morir que se llama, pero ¿cuál es la significancia de la espiritualidad? Pero no del paciente, sino de la evidencia con respecto a ese proceso tan importante. Bueno, un scoping review. ¿Cómo sirve también como precursor de una revisión sistemática? Si yo, por ejemplo, digo, ¿qué tipos de diseños metodológicos publicados respaldan el uso de la vacuna SEGO en el primer trimestre de embarazo? Yo voy a identificar qué tipos de diseños se han publicado y a lo mejor me doy cuenta que solamente hay ensayos controlados autorizados y no hay revisiones sistemáticas. Entonces lo voy a saber a través de una scoping review. Si yo quiero identificar y analizar lagunas del conocimiento, por ejemplo, ¿cuáles son las adaptaciones del instrumento UTAUD en ambientes empresariales? El instrumento UTAUD es un modelo que se ocupa en ambientes empresariales, pero ha tenido muchas adaptaciones donde en muchas investigaciones suman variables. Entonces, si usted quiere saber cuáles son las variables que se han incluido, porque quiere incluir otras y quiere saber si tiene respaldo teórico para incluir variables e instrumentos, usted haga un scoping review. Entonces, el scoping review se mueve en diversidad de disciplinas, en diferentes formas de abordar la literatura y con diferentes aportes para los hallazgos que usted quiera obtener. Y para finalizar, voy a verle ahora, estamos súper bien. Quiero mencionarle que es importante que todos los investigadores, al momento de hacer un scoping review, porque usted sabe que cuando usted hace un paper, usted en la introducción de ese paper va a poner todos los argumentos teóricos y al final, en el último párrafo, por lo general se pide así, va su pregunta de investigación, su problemática, que en el fondo usted dice, aquí esta es mi problemática, pero justifico la realización de este diseño por esta y por esta razón. Entonces es muy importante que cuando haga un scoping review, siempre usted justifique las razones por qué necesita mapear la evidencia con respecto a esa temática. ¿Y qué logrará finalmente ese mapeo en términos objetivos de la revisión? Y esto lo pongo como algo clave, porque no es como voy a hacer una scoping review porque está de moda, o voy a hacer una scoping review porque me están enseñando, sino que también tiene que haber una asociación del sentido de que esta scoping review aporte al tema que usted tiene en cuestión. Por eso es tan importante que la pregunta sea bien elaborada. Bien, y para finalizar, estamos bien en nuestra hora, quiero mostrarles exitosas revisiones de scoping review realizadas acá en la Patagonia. Acá tenemos a Soledad Capes, que es de la San Sebastián de la Patagonia, que es parte también de los docentes que van a enseñar estas sesiones de profundización. Y ella publicó un scoping review en una revista de Cuartil 1, de Corriente Principal. Entonces, esta es recientemente publicada y también es una oportunidad para que usted pueda revisar esta investigación y ver cómo se hizo. Acá tengo otra investigación de Patagonia, que también es Q1, y la hizo Felipe Ímigo, que es Servicio de Cirugía Hospital de Puerto Montt, pero también es docente de medicina.
Y esto está libre en la literatura, son estudios que ya están siendo citados y también es de cuartil 1. Y finalizo también con otra scoping review de la sede de Santiago, de la San Sebastián, con categoría Q3 y escrita por Raúl Frugone Zambra. Así que ahí tiene algunos modelitos, usted podría revisarlos desde ya y con esto perder ese temor y acercarse y romper esta brecha para poder atreverse y tomar el curso que estamos nosotros piloteando en sede. Bien, no está de más mostrarle mis referencias bibliográficas porque usted puede ir a la fuente primaria. Siempre digo, tiene toda la libertad de revisar las fuentes para profundizar en lo que acá se trató. Tenemos varias bibliografías. Así que ahí les dejo, vi que por ahí estaban ya escribiendo en el chat, les dejo mi correo, cualquier consulta sobre este piloto me pueden escribir y ese QR, si quieren lo leen, y ahí van a tener acceso a la inscripción de las siguientes sesiones. Si usted ya está acá, ya se inscribió, le va a llegar la invitación, pero para que la pueda compartir si hay alguien de la sede que usted quisiera invitar. Sin nada más que decir, no sé si tienen consultas, quedo a su disposición. Ya, voy a ver el chat. Buenos días a todos, nos dicen. Ya. Sé que de repente es introductorio y es harta información, pero es bueno que nos situemos hasta dónde vamos a llegar y las condiciones un poco de este piloto. Así que, sin más que decir, muchas gracias por su asistencia. Tuvimos una buena asistencia hoy. Ya sabe que esto, por estar usted en esta sesión, queda grabado, así que lo puede ver cuantas veces quiera. Y cualquier consulta que tengan en el proceso puede consultarme. También es importante decir que vamos a terminar las sesiones. La sesión del 3 de julio va a ser presencial porque vamos a tener un coffee, así que hay rico panorama y también va a quedar grabada para que usted tenga el material virtual. Así que muchas gracias y tenga un lindo día.